¿Y si un único descubrimiento fuera capaz de cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia humana? Científicos abrieron una antigua puerta de metal y detrás de ella encontraron una cueva que permaneció oculta por milenios. Lo que hay dentro desafía nuestras creencias más firmes sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Las paredes, meticulosamente esculpidas en piedra, revelan un nivel de habilidad que no parecía posible en esa época. Esta es, hasta el momento, la cueva más antigua jamás encontrada, y su contenido podría reescribir los capítulos más antiguos de nuestra existencia. ¿Qué más esconderá? Ahora, imagina estar en la piel del arqueólogo que encontró estas cámaras misteriosas. Al pasar por la puerta, la primera sensación es un silencio abrumador, tan denso que parece ahogar incluso el sonido de tu propia respiración. Poco a poco, tus ojos se adaptan a la oscuridad y ves algo extraordinario. Las paredes, lisas, pulidas, reflejando cada pequeño rayo de luz que escapa de la linterna. Y entonces surge la duda: ¿esto realmente pudo haber sido hecho por manos humanas? ¿Qué más estará escondido aquí, esperando ser revelado? Cada rincón parece guardar secretos, como si las piedras llevaran milenios de memorias dormidas. Dudo incluso en llamar a este lugar cuevas. Conocidas como las cuevas de Barabar, el término cueva parece demasiado pequeño. Verás, no se parecen en nada a cuevas comunes. Es más bien como una entrada a una nave espacial, lista para transportarnos a un tiempo en que los misterios del pasado aún estaban vivos. Cada centímetro de estas paredes, esculpidas en granito, vibra con una energía casi tangible, envuelta en la historia de una antigua civilización en el corazón de la India. El nivel de ingeniería presente desconcierta incluso a los expertos más experimentados. ¿Cómo pudo construirse algo así? Algunos creen que estas cuevas ocultan secretos que desafían la lógica humana. ¿Habría una tecnología perdida o un conocimiento secreto detrás de estas construcciones? Lo que algunos científicos sospechan podría cambiar nuestra visión de la historia para siempre. Estas cuevas datan del siglo III a.C., siendo construidas por encargo de Ashoka, el Grande, emperador del Imperio Maurya. Tras la devastadora guerra de Kalinga, Ashoka se convirtió al budismo buscando redención y paz espiritual. Mandó construir estos retiros para monjes que buscaban aislamiento, contemplación y quizás iluminación. Reflexionar sobre esto es impresionante. Imaginar que estas cámaras silenciosas que hoy exploramos con curiosidad fueron en su día refugio para aquellos que buscaban respuestas profundas sobre la vida. Lo que más impresiona en ellas es la precisión. Al observar las paredes de estas cuevas, algo no parece encajar. Esas paredes, lisas como el vidrio, reflejan una precisión tecnológica que parece pertenecer más al futuro que al pasado. Incluso los ingenieros modernos quedan perplejos ante la precisión y simetría de estas cámaras. No hay ornamentos ni distracciones, solo una geometría perfecta que a la vez es simple y enigmática. Es como si cada piedra hubiera sido tallada con un propósito específico e incomprensible. Incluso el más leve de los sonidos resuena en estas cámaras, como si las paredes hubieran escuchado secretos ancestrales durante siglos. La cueva más famosa de Barabar es la Lomas Rishi. Su entrada en forma de herradura nos remite directamente a los templos budistas posteriores, transmitiendo una profunda conexión espiritual. En el interior, una única y vasta cámara, donde parece que las paredes respiran y susurran historias. La acústica es tan perfecta que amplifica hasta el menor sonido, como si la propia cueva estuviera conversando con nosotros, intensificando el misterio sobre su construcción. Pero hay un detalle aún más intrigante. Las cuevas poseen propiedades acústicas impresionantes que parecen intencionales.
En un estudio reciente, expertos en acústica notaron que el eco en Barabar se amplifica de manera única, como si estuviera diseñado para maximizar sonidos específicos. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Podrían los antiguos haber utilizado el sonido como una herramienta en sus prácticas espirituales o incluso científicas? ¿Y si te dijera que hay una teoría que podría cambiar completamente lo que sabemos sobre estas construcciones? Una hipótesis tan fascinante que puede transformar nuestra comprensión de la historia antigua. Quédate conmigo hasta el final para descubrirla. Ahora, imagina a los trabajadores del siglo III a.C., armados solo con martillos y cinceles de hierro, enfrentándose al duro granito y trabajando con una precisión increíble. Incluso hoy en día, con nuestra tecnología avanzada, tal tarea sería un desafío. Aquí surge un conflicto fascinante. Todo lo que sabemos sobre el pasado nos dice que estas civilizaciones tenían herramientas simples, pero lo que vemos aquí sugiere un dominio técnico incomprensible para la época. ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra visión de la historia está equivocada? Tal vez tenían acceso a una tecnología o un conocimiento que, incluso en el siglo XXI, aún no hemos logrado desvelar por completo. Una teoría intrigante sugiere que los antiguos dominaban el uso del fuego para debilitar la roca, facilitando la excavación. ¿Pero eso lo explica todo? ¿Y qué hay de la precisión geométrica y las propiedades acústicas que desconciertan incluso a los ingenieros modernos? Algo más parece estar en juego. El verdadero enigma podría no estar en las piedras, sino en el vasto conocimiento que las moldeó. La precisión de las superficies, la complejidad de la ingeniería y la acústica notable son solo algunas de las evidencias que apuntan a algo mucho mayor, algo que aún escapa a nuestra comprensión. Estamos ante una de las más impresionantes realizaciones de la humanidad, una obra maestra de arte e ingeniería que desafía el tiempo y nuestra imaginación. ¿Qué secretos guarda? Tal vez nunca lo sepamos con total certeza. Sin embargo, una cosa es segura: las cuevas de Barabar continúan fascinándonos e intrigándonos, dejando la sensación de que hay mucho más oculto bajo su superficie, esperando ser desvelado. Las cuevas de Barabar no son solo maravillas arquitectónicas talladas en la roca, son auténticos cofres de historia, guardianas de un pasado que aún reverbera por los corredores del tiempo. Dentro de sus cámaras silenciosas encontramos inscripciones que ofrecen una visión rara de la era Maurya. Estos textos narran historias de un imperio en transformación y revelan los edictos de Ashoka, el Grande, proclamando la paz y la no violencia. Las palabras talladas en las paredes no son solo registros de un gobernante, sino reflejos de una transformación profunda de Ashoka, de un conquistador implacable a un líder sabio y compasivo. Evolucionó de un emperador que buscaba dominar por la fuerza a un gobernante que encontró en el budismo un camino de empatía, difundiendo su mensaje de armonía por todo el subcontinente indio. Cada inscripción cuenta la historia de un cambio personal cuyos ecos resonaron por generaciones e impactaron a millones de personas. Sin embargo, las cuevas de Barabar plantean preguntas aún más intrigantes. ¿Por qué Ashoka eligió este lugar específico? ¿Qué lo atraía hacia estas colinas de granito aisladas y aparentemente hostiles? ¿Podría haber sido su importancia estratégica, un lugar de refugio espiritual? Quizás fue cautivado por la belleza natural intacta de la región o sintió una conexión espiritual con el lugar, algo que trasciende el entendimiento común. Lo que se sabe es que la elección de Barabar no fue accidental. Estas cuevas, situadas en el corazón de la antigua India, parecen haber sido escogidas con un propósito mayor. La historia que guardan aún no ha sido completamente revelada, y a medida que continuamos explorando sus misterios, nos damos cuenta de que las cuevas de Barabar están interconectadas con una red de secretos antiguos, algunos visibles,
otros escondidos en las sombras del tiempo. Al profundizar en este misterio, nos damos cuenta de que las cuevas de Barabar son solo el punto de partida de algo mucho mayor. Son un portal hacia una comprensión más amplia, una pieza clave en un rompecabezas histórico que aún no hemos ensamblado por completo. ¿Qué más pueden revelarnos estas cámaras talladas sobre la civilización que las creó, sobre su conocimiento, creencias y secretos más profundos? Y luego hay otro aspecto impresionante, la colosal cantidad de piedra que fue removida para crear estas cuevas. Imagina el esfuerzo sobrehumano que implicó. Para esculpir estas cuevas, los trabajadores del siglo III a.C. removieron más de 1000 toneladas de granito, el equivalente al peso de 250 elefantes. Y lo más impresionante, todo con herramientas que hoy consideramos primitivas, enfrentándose a una roca extremadamente dura, difícil de tallar incluso con herramientas modernas. Ahora imagina esta hazaña realizada hace más de 2000 años, sin la ayuda de máquinas o equipos sofisticados, solo manos humanas, armadas con herramientas rudimentarias como martillos de hierro y cinceles, enfrentándose a una roca casi impenetrable, un logro que hoy parece inimaginable. Los expertos estiman que el volumen total de piedra removido de las cuevas de Barabar y de las cuevas vecinas de Naga Juni sería equivalente al necesario para construir un rascacielos moderno. Sí, has oído bien, un rascacielos. Lo más sorprendente es que estas cuevas no son solo cavidades talladas al azar. Fueron diseñadas con una precisión que nos deja sin palabras. Las paredes son tan lisas que parecen pulidas por una tecnología que no debería existir en esa época. Además, las cámaras poseen propiedades acústicas tan precisas e intencionadas que sugieren un propósito mucho más complejo que el simple retiro espiritual. Cada sonido emitido dentro de estas cuevas es amplificado, resonando de manera casi sobrenatural. Las paredes parecen vivas, respondiendo al sonido de manera intencional. ¿Acaso estas cuevas tenían un objetivo que va más allá de la meditación y la contemplación religiosa? Fueron diseñadas para algo mucho más complejo, algo que aún no podemos comprender por completo. Algunos creen que las cuevas tenían una función espiritual, mientras que otros sugieren que fueron diseñadas para amplificar sonidos en rituales religiosos o meditaciones profundas. Sin embargo, a medida que profundizamos en las investigaciones, surge la posibilidad de que estas estructuras hayan sido utilizadas para algo aún más allá de nuestra comprensión. La precisión de su construcción, el enorme volumen de material removido y sus peculiares propiedades acústicas sugieren un conocimiento y una habilidad sorprendentemente avanzados para su época. ¿Poseían estas antiguas civilizaciones un entendimiento más profundo del que imaginamos? ¿Desarrollaron técnicas o tecnologías que se perdieron a lo largo de los siglos? Las cuevas de Barabar son un claro ejemplo de que el pasado aún guarda muchos misterios. Nos recuerdan que hay mucho más por aprender sobre nuestros antepasados y que muchas veces el verdadero enigma no reside solo en las piedras, sino en el conocimiento ancestral que las moldeó. Una sabiduría que puede haberse perdido o que espera ser redescubierta. Cuando nos alejamos de las teorías arqueológicas tradicionales y nos aventuramos en enfoques menos convencionales, innumerables posibilidades intrigantes comienzan a emerger. Una de las más fascinantes es la hipótesis de que las cuevas de Barabar no eran solo santuarios religiosos, sino antiguos centros de experimentación con sonido y resonancia. El sonido, una fuerza reverenciada por muchas culturas antiguas, se utilizaba como herramienta de curación, medio de comunicación y, en algunos casos, incluso como tecnología de construcción. ¿Sería posible que estas cuevas hayan sido diseñadas para amplificar frecuencias sonoras específicas, ayudando en la meditación o incluso en el acceso a estados elevados de conciencia?
Si las cuevas realmente fueron construidas con un conocimiento avanzado de acústica, esto abre nuevas perspectivas para futuros descubrimientos. Estamos apenas comenzando a comprender la magnitud de lo que los antiguos sabían. ¿Qué más podría estar oculto en la historia de estas estructuras? Y más importante aún, ¿cómo podrían estas nuevas revelaciones alterar nuestra visión de la historia humana? Algunos estudiosos creen que la dinámica sonora en las cuevas de Barabar no fue accidental, sino el resultado de un profundo conocimiento sobre resonancia, una comprensión que pudo haberse perdido a lo largo de los milenios. Al comparar las cuevas de Barabar con otras maravillas acústicas de la antigüedad, como el hipogeo de Hal Saflieni en Malta, un complejo subterráneo donde los sonidos de baja frecuencia resuenan de manera impresionante, las similitudes son notables. Al igual que en Hal Saflieni, las cuevas de Barabar parecen haber sido esculpidas con precisión para crear efectos sonoros específicos. ¿Pudieron estos antiguos constructores haber intercambiado conocimientos sobre las propiedades del sonido, incluso en regiones tan distantes? Estas cuevas plantean preguntas intrigantes, no solo sobre la complejidad técnica involucrada en su construcción, sino también sobre el propósito que servían. ¿Por qué los ajibicas, una secta religiosa relativamente oscura, necesitarían una estructura tan grandiosa y con propiedades acústicas tan particulares? Los ajibicas eran conocidos por prácticas ascéticas rigurosas, rechazando el lujo y la riqueza material. Entonces, ¿qué los motivaría a encargar cuevas tan sofisticadas y cuidadosamente diseñadas? Esta cuestión nos lleva a considerar nuevas hipótesis. ¿Podrían estas cuevas haber tenido un propósito dual, tanto espiritual como científico? ¿Sería posible que los líderes religiosos y pensadores de la época utilizaran estos espacios como lugares donde la espiritualidad y la ciencia se encontraban? Tal vez las cuevas fueran usadas para rituales de meditación profunda y al mismo tiempo como centros de experimentación sonora, una fusión de prácticas ascéticas y conocimiento técnico. Algunos investigadores contemporáneos están explorando esta posibilidad. Sugieren que las cuevas pudieron haber funcionado no solo como retiros espirituales para monjes, sino también como centros de experimentación donde se probaban los límites de la conciencia humana con la ayuda del poder del sonido. No sería descabellado imaginar que, en ciertas civilizaciones antiguas, la ciencia y la espiritualidad caminaran juntas, profundamente entrelazadas, de manera diferente a como las percibimos hoy en día. Si esto es cierto, las cuevas de Barabar no serían solo reliquias de antiguas prácticas religiosas, sino también prueba de que nuestros antepasados poseían un conocimiento sofisticado sobre cómo el sonido y las vibraciones podían influir en el cuerpo y la mente humanos. Quizás estas técnicas sonoras se utilizaban para la curación, la elevación espiritual o incluso para ayudar en la construcción de estructuras como estas cuevas. La comparación con el hipogeo de Hal Saflieni y otras maravillas acústicas antiguas nos hace pensar que podría haber existido una red de conocimiento compartido entre culturas distantes. Aunque separadas por grandes distancias, emerge un patrón común: el uso consciente de la resonancia sonora en entornos cerrados y sagrados. Este saber, hoy en día misterioso, podría haber sido un componente esencial tanto en las prácticas espirituales como científicas de la antigüedad, un vínculo perdido entre el mundo material y espiritual, donde el sonido y la vibración desempeñaban un papel central en la búsqueda del conocimiento y la iluminación. Las cuevas de Barabar, al igual que el hipogeo de Malta y otras estructuras antiguas con notables propiedades acústicas, plantean cuestiones que desafían nuestra visión convencional de la historia.
¿Sabían las antiguas civilizaciones más sobre la influencia del sonido de lo que imaginamos? ¿Qué más podría estar oculto en las piedras de estas cuevas esperando ser descubierto? Las respuestas podrían estar enterradas no solo bajo la roca, sino en las capas más profundas de la propia historia. Si somos lo suficientemente audaces para excavar más, tanto literal como metafóricamente, ¿qué tipo de conocimiento podríamos recuperar? La historia de estas cuevas puede aún no estar completa. Continúan intrigándonos, invitándonos a escuchar los ecos de un pasado distante, donde sonido y ciencia coexistían con espiritualidad. Esta teoría gana aún más credibilidad cuando observamos otras estructuras esculpidas en roca en la región, como las cuevas de Udayagiri y Kandagiri en Odisha, que datan de un periodo similar al de las cuevas de Barabar. Aunque Udayagiri y Kandagiri eran en su esencia retiros monásticos para monjes jainistas, sus diseños muestran una complejidad que va más allá de la devoción religiosa. Salones en varios niveles, pasajes interconectados y espacios intrincados sugieren que estos lugares pudieron haber servido no solo para la meditación, sino para algo más profundo. ¿Podrían estos espacios formar parte de una red mayor de centros espirituales y científicos esparcidos por la antigua India? La idea de una civilización avanzada se vuelve aún más fascinante al compararla con otras maravillas esculpidas en roca, como las cuevas de Ajanta y Ellora en Maharashtra. Ellora, en particular, es famosa por el monumental templo de Kailasa, una obra maestra esculpida en una única roca que desafía incluso los estándares modernos de ingeniería. Lo que une estos lugares es la escala impresionante de la excavación y la precisión con la que se llevaron a cabo. Barabar se destaca por su elegante simplicidad y excepcionales propiedades acústicas, mientras que Ajanta y Ellora exhiben una grandiosidad arquitectónica extraordinaria. Lo más intrigante es que todas estas cuevas fueron creadas aproximadamente en el mismo periodo histórico. Podrían formar parte de una tradición panindia de ingeniería y espiritualidad que trasciende el mero propósito religioso. Dominaron estas civilizaciones antiguas la geometría, la ingeniería y hasta la acústica de una manera tan avanzada que estas innovaciones fluían entre diferentes centros de conocimiento. Tal vez Barabar, Udayagiri, Kandagiri, Ajanta y Ellora no fueran estructuras aisladas, sino nodos interconectados en una vasta red de conocimiento, donde la ciencia, la religión y la tecnología coexistían en armonía. Existe una convicción creciente entre los estudiosos de que estos complejos de cuevas no eran solo proyectos individuales, sino partes de un esfuerzo coordinado y altamente sofisticado. Esto sugiere que las civilizaciones de la época poseían un profundo dominio en áreas como la geometría avanzada, la ingeniería de precisión e incluso la metalurgia. Las cuevas de Barabar se destacan por su acústica y la impresionante precisión de sus superficies, mientras que Ajanta y Ellora revelan una arquitectura de complejidad asombrosa, con vastos templos intrincados, esculpidos en la roca, combinando arte religioso e innovación estructural. Si esta teoría es correcta, podríamos estar frente a una antigua tradición de construcción en piedra que trasciende la mera expresión religiosa, revelando un dominio científico avanzado para su época. Cada sitio parece desempeñar un papel único dentro de una red interconectada. Barabar, con sus cámaras resonantes, Ellora, con sus vastos templos, y Ajanta, con sus detalladas esculturas. Juntas, forman un fascinante retrato de la vida espiritual, tecnológica y social de esta civilización. ¿Sería posible que el mismo conocimiento fluyera entre estos lugares, con cada uno ocupando una función específica dentro de un sistema de sabiduría antigua?
Si las cuevas de Barabar eran centros de experimentación acústica y meditación profunda, Ellora y Ayanta podrían haber estado dedicadas a la exploración de nuevos niveles de arte, filosofía y arquitectura. Esto nos lleva a reflexionar sobre el grado de interconexión entre estas civilizaciones a través de una tradición de intercambio de saberes. Al analizar las similitudes y diferencias de estas maravillas talladas en la roca, comenzamos a considerar la posibilidad de que los antiguos arquitectos y maestros constructores no solo estuvieran creando espacios de devoción, sino también entornos que reflejaban un conocimiento profundo sobre el mundo físico y espiritual. Estos lugares, con sus diseños detallados, podrían haber sido espacios donde espiritualidad y ciencia se encontraban, donde monjes, sabios y estudiosos intercambiaban ideas y quizás exploraban los límites de lo posible, tanto en el plano material como en el inmaterial. Así, la tradición de esculpir en la roca puede haber sido mucho más que una práctica religiosa o cultural. Podría ser el reflejo de una civilización dedicada a comprender no solo su lugar en el universo, sino también a manipular las leyes naturales a su favor. La acústica en Barabar, la monumentalidad de Ellora y el arte detallado de Ajanta, todas estas características parecen apuntar hacia algo más grande que la simple devoción espiritual. Indican un esfuerzo colectivo por entender, explorar y tal vez dominar los misterios de la existencia, usando la piedra como herramienta de expresión y descubrimiento. A medida que investigamos más profundamente estas teorías, queda claro que la historia de las cuevas de Barabar y otros complejos similares está lejos de ser completamente revelada. Apenas estamos comenzando a entender la vastedad del conocimiento antiguo que está oculto en estas impresionantes estructuras. ¿Llegaremos alguna vez a desvelar todos los secretos que guardan estas cuevas? Tal vez la respuesta no se encuentre solo en las piedras que han sido talladas, sino en la visión que estos pueblos antiguos tenían del mundo. Un mundo donde la espiritualidad, la ciencia y el arte eran indivisibles. La comparación entre las cuevas de Barabar y otros sitios tallados en roca, como Petra en Jordania, añade capas intrigantes a este misterio ancestral. Aunque las funciones de estos lugares pueden variar, con Petra sirviendo como necrópolis y centro comercial, y Barabar como refugio espiritual, ambos comparten una característica notable: el uso de técnicas avanzadas de excavación en roca sólida. La precisión con la que estas estructuras fueron talladas, muchas veces en terrenos desafiantes, revela una habilidad de ingeniería que parece avanzada para su tiempo. Aunque los historiadores tradicionales puedan argumentar que las similitudes entre estos sitios son meras coincidencias, las evidencias hacen que esta hipótesis sea cada vez más difícil de sostener. Estos avances tecnológicos surgieron de manera aislada en cada civilización, ¿o existe algo más profundo conectando a estas culturas? ¿Un intercambio de conocimientos que se extendió por vastas distancias? Al investigar más a fondo las narrativas del pasado, es difícil no cuestionar si estas civilizaciones estaban más interconectadas de lo que imaginamos. Otro aspecto intrigante es la ubicación de las cuevas de Barabar. No fueron talladas en cualquier lugar, sino cerca de Gaya, una región de gran importancia espiritual, tanto en el pasado como en el presente. Gaya es el sitio de Bodh Gaya, donde se cree que Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi. La zona está llena de templos, cuevas y sitios sagrados, lo que indica una larga historia de búsqueda espiritual. Ashoka eligió esta región intencionalmente, consciente de su resonancia espiritual. Y lo más importante, ¿cuál era el verdadero papel de las cuevas de Barabar en este contexto espiritual e histórico más amplio? Las cuevas de Barabar no solo son testigos de un pasado distante, sino que parecen actuar como portales hacia un conocimiento perdido, esperando ser redescubierto.
La acústica peculiar y el diseño preciso de estas estructuras sugieren que su función pudo haber sido más que un simple refugio ascético. Existe una creciente especulación de que los antiguos tenían un conocimiento profundo sobre resonancia, energía o incluso tecnologías que aún no comprendemos por completo. Quizás dominaban el conocimiento sobre la interconexión entre la geometría, la vibración y la mente humana, un saber que se ha perdido con el tiempo, pero cuyos ecos aún reverberan en las paredes de estas cuevas. Esto nos lleva a una pregunta central. ¿Estamos apenas comenzando a desvelar un misterio mucho mayor? A pesar de que la tecnología moderna nos permite analizar estos monumentos antiguos con mayor precisión, muchas respuestas siguen ocultas. Mientras continuamos explorando los secretos de estas cuevas, una cosa queda clara: no estamos solo mirando al pasado, sino a un conocimiento que podría redefinir el futuro. La verdadera pregunta es: ¿estamos listos para aceptar lo que estas antiguas civilizaciones sabían? ¿O continuaremos ciegos ante la verdad que las piedras están tratando de contarnos? Tal vez estemos al borde de una gran revelación, donde la arqueología tradicional se encuentra con un nuevo paradigma. ¿Estamos listos para descubrir lo que estos antiguos maestros realmente sabían? Estas reflexiones nos llevan a reconsiderar nuestra visión del pasado. Lugares como las cuevas de Barabar, Petra, Ajanta, Ellora y muchos otros sitios tallados en roca alrededor del mundo no son solo obras maestras de la ingeniería. Podrían ser la clave de un conocimiento perdido que atravesó continentes y civilizaciones. ¿Estaremos apenas empezando a desvelar un gran rompecabezas histórico al investigar estas estructuras? Si estas culturas antiguas realmente estaban interconectadas por un hilo común de sabiduría y tecnología, las implicaciones para la historia de la humanidad son inmensas. Al explorar estas cuevas y sus misterios, es difícil no imaginar que las antiguas civilizaciones tenían más profundidad de la que se ha revelado hasta ahora. Quizás el conocimiento que buscamos no fue transmitido solo a través de textos, sino inscrito en las propias piedras que tallaron. La historia, al final, puede no estar completamente escrita. ¿Estamos preparados para desafiarla y desvelar las verdades ocultas en las sombras de estas antiguas cámaras? Todo indica que los secretos de las cuevas de Barabar y otros sitios similares todavía esperan ser plenamente revelados. Y cuando eso ocurra, nuestra comprensión de la historia y del potencial humano podría cambiar para siempre.